Mi mejor amigo arruinó cada novia que tuve con mentiras y todos le creyeron hasta que planeé una venganza que destruyó su vida por completo. Tengo 17 años, voy en secundaria, y desde hace tiempo cada vez que empiezo a salir con alguien, todo se arruina de la nada, no es exageración, literalmente pasa lo mismo siempre, al inicio todo bien, hablamos, conectamos, incluso llegamos a algo más serio, y de repente cambian, se vuelven frías, incómodas, me evitan, y cuando finalmente les pregunto qué pasa, me salen con cosas que yo jamás hice. Tipo me dijeron que hablaste mal de mí, sé lo que hiciste, no finjas, y yo me quedo como idiota porque no entiendo de qué están hablando, al inicio pensé que era mala suerte o que simplemente elegía mal, pero ya van 4 veces seguidas y el patrón es demasiado exacto como para ignorarlo. Lo peor es que después de cada ruptura, los rumores empiezan, que soy infiel, que soy manipulador, que digo cosas privadas, y eso se esparce rápido en la escuela, demasiado rápido, como si alguien se encargara de que todos lo sepan, y ahí es donde entra él, mi mejor amigo, llevamos años siendo inseparables, conoce todo de mí, es el primero al que le cuento cuando me gusta a alguien, cuando empiezo a salir con alguien, todo, y curiosamente, siempre está ahí cuando las cosas se rompen, apoyándome, diciéndome que esas chicas no valían la pena, incluso a veces se enoja por mí más que yo mismo, y eso antes me hacía confiar más, pero ahora, no sé, hay algo que no cuadra. Hace unos días empecé a recordar detalles, cosas pequeñas que ignoré, como que él siempre conocía versiones de las historias que yo nunca conté, o que a veces mencionaba cosas demasiado específicas que solo yo y la chica sabíamos, y eso me dejó pensando en una pregunta que no me puedo sacar de la cabeza, ¿cómo demonios sabe tanto? No quiero acusarlo sin pruebas porque suena ridículo, es mi mejor amigo, prácticamente mi hermano, pero tampoco puedo seguir ignorando que cada desastre en mi vida amorosa parece tenerlo cerca, y ahora hay alguien nueva, y honestamente no quiero arruinarlo otra vez, pero si esto vuelve a pasar igual, ya no voy a poder seguir fingiendo que es coincidencia, así que esta vez voy a hacer algo diferente, aunque todavía no sé exactamente qué, solo sé que si hay alguien metiendo mano en esto, voy a encontrar la forma de demostrarlo, incluso si eso significa desconfiar de la única persona en la que siempre confié, porque lo que pasó ayer con esta nueva chica no encaja en absoluto. Ayer salí con ella después de clases, nada especial, solo caminar, comprar algo de tomar y hablar de tonterías, pero fue diferente a las otras veces, no sé cómo explicarlo sin que suene cliché, pero con ella no sentí esa presión rara de a ver cuando se arruina todo, de hecho ni siquiera le había contado a nadie que estábamos saliendo, bueno, a casi nadie, porque sí, se lo dije a él, y ya sé cómo suena eso ahora mismo, pero en el momento fue automático, como siempre ha sido, el punto es que todo iba bien hasta que, mientras estábamos sentados en una banca, ella me dijo algo raro, tipo oye, ¿tú eres así con todas o solo conmigo? Y yo me quedé como así como. Y ahí fue cuando empezó esa sensación incómoda que ya reconozco demasiado bien, porque no es directa, no te acusa de una, es como si ya tuviera algo en la cabeza y solo estuviera confirmándolo. Le pregunté qué pasaba y al inicio no quería decirlo, pero al final soltó algo como es que me dijeron cosas tuyas, pero no sé si creerlas, y en ese momento sentí ese déjà vu horrible, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar esa conversación, intenté mantener la calma y no ponerme a la defensiva. Le dije que prefería que me dijera directamente que le habían dicho, y dudó un poco, pero terminó diciendo que alguien le comentó que yo suelo hablar mal de las chicas con las que salgo, que cuento cosas privadas y luego me hago la víctima cuando me dejan, lo típico, lo mismo de siempre, pero aquí es donde algo cambió. Porque esta vez le pregunté algo diferente, ¿quién te dijo eso? Y se quedó en silencio unos segundos, como si no quisiera meter a esa persona en problemas, lo cual ya me pareció sospechoso, porque cuando es un rumor cualquiera, la gente lo suelta sin pensar, pero aquí parecía que había confianza de por medio, y entonces dijo su nombre, y sí, era él, no reaccioné como esperaba, de hecho creo que reaccioné demasiado tranquilo, solo asentí y le dije que entendía por qué estaría confundida, que no tenía sentido que confiara en alguien que apenas conoce antes que en alguien que lleva años con ella, y eso la descolocó un poco, porque creo que esperaba que me enojara o que lo negara todo de forma desesperada. Seguimos hablando un rato más, y al final no terminamos mal, pero tampoco quedó todo bien, se notaba que la duda ya estaba sembrada, y cuando me despedí,
no me sentí triste como otras veces, me sentí más bien molesto, pero no con ella, sino con la situación, porque ya no era una sospecha vaga, ahora tenía algo concreto, aunque todavía no era una prueba real. Lo peor es que después, cuando llegué a casa, él me escribió como si nada, ¿qué tal te fue hoy? Y no sé por qué, pero esa simple pregunta me hizo ruido, como si ya supiera que algo había pasado, como si estuviera midiendo el daño, y ahí fue donde decidí que ya no podía seguir improvisando, porque si realmente él está detrás de todo esto, entonces no basta con sospechar, necesito verlo, escucharlo, tener algo que no pueda negar, aunque para eso tenga que hacer algo que no me gusta nada, empezar a jugar su mismo juego. Le respondí normal, como si nada hubiera pasado, le dije que todo bien y que luego le contaba, y él contestó con un perfecto, luego hablamos, como siempre, sin presión, sin nada raro en apariencia. Pero ya no lo podía ver igual. Al día siguiente en la escuela me buscó en el receso y se sentó conmigo como de costumbre, empezó a hacer bromas, a preguntarme por la chica. Y yo decidí probar algo pequeño antes de hacer algo más grande, le solté un detalle falso, algo muy específico, le dije que ella me había contado un problema familiar delicado y que me pidió no decírselo a nadie, incluso bajé la voz como si fuera importante de verdad, él reaccionó como siempre, serio por un segundo y luego con ese tono de tranquilo, no diré nada, pero hubo un segundo, uno muy corto, donde sonrió de una forma rara, no sé cómo explicarlo, no era burla exactamente, era más como satisfacción. El resto del día pasó normal hasta que en la última clase, uno de mis compañeros me hizo un comentario fuera de lugar, algo tipo oye, qué mala onda lo que dijiste de lo de su familia, y ahí sentí ese golpe en el estómago que ya me resultaba demasiado familiar, pero esta vez no me paralicé, solo pregunté quién te dijo eso. Y me respondió sin pensar mucho, pues él, no son mejores amigos, y ahí fue donde todo encajó de una forma demasiado clara como para seguir negándolo, no hice una escena, no dije nada, solo asentí y cambié el tema, pero por dentro ya estaba armando algo, porque esto ya no era una coincidencia ni un malentendido, era un patrón comprobable, y lo mejor de todo, es que había sido con algo que yo inventé. Esa tarde él volvió a escribirme, preguntando si todo bien, y por primera vez en años. No le conté nada real, le seguí el juego, incluso le dije que la chica estaba un poco rara pero que seguro era estrés, y él respondió con un sí, a veces son así, como si ya supiera exactamente hacia dónde iba todo. Esa fue la confirmación que necesitaba para dar el siguiente paso, porque ya no se trataba de defenderme, sino de exponerlo, pero hacerlo mal podía volverse en mi contra, porque él tenía ventaja, la gente confiaba en él y dudaba de mí, así que si iba a hacer esto, tenía que ser limpio, claro y en el momento correcto, sin margen para que lo manipule como siempre, y para eso necesitaba algo más que una prueba aislada, necesitaba que se delatara solo, y para lograr eso, iba a tener que poner algo en juego, algo que él no pudiera resistir, aunque eso implicara arriesgar la única relación que todavía no se había destruido. Lo que no esperaba era que ella misma fuera a proponer algo que cambiaría completamente el plan. Al día siguiente la vi antes de entrar a clases y se notaba que había pensado bastante en lo que pasó, no estaba distante como las otras, más bien parecía incómoda pero decidida. Me dijo directo: no me cuadra lo que dicen de ti, pero tampoco puedo ignorarlo, y le respondí algo igual de directo: entonces no lo ignores, compruébalo. Se quedó mirándome un segundo y me preguntó cómo, y ahí fue donde le conté una versión resumida de lo que estaba pasando, sin dramatizar, sin decir mi amigo es el villano, solo le expliqué el patrón, lo de los rumores, lo del detalle falso que ya se había filtrado, y en vez de reaccionar con rechazo, hizo algo que no esperaba, se interesó, literal me dijo ok. Entonces pongámoslo a prueba bien, y esa frase cambió todo. En el receso nos sentamos apartados y empezamos a armar algo más concreto, nada exagerado, solo un plan simple, crear un escenario donde él creyera que tenía información exclusiva y ver qué hacía con eso, pero esta vez íbamos a hacerlo más grande, algo más tentador que un simple chisme, algo que lo hiciera actuar rápido, sin pensar demasiado. Ella propuso decir que íbamos a formalizar en secreto, que no queríamos que nadie supiera todavía, y además agregar un detalle delicado, algo que generara reacción si se filtraba. Al inicio dudé, porque eso ya implicaba meterla más en el problema, pero fue ella la que insistió: si no lo haces ahora, esto te va a seguir pasando, y tenía razón. Ese mismo día,
durante el almuerzo, me acerqué a él como siempre y solté la noticia, bajando la voz, actuando nervioso, incluso exageré un poco para que pareciera más real. Le dije que estaba saliendo en serio con ella pero que queríamos mantenerlo en secreto porque había cosas personales de por medio, que confiaba en él y por eso se lo contaba, y él hizo exactamente lo que esperaba, o peor, porque no solo reaccionó con interés, sino que empezó a hacer preguntas muy específicas, demasiado específicas, como si ya estuviera pensando en cómo usar esa información. Aún así mantuve el papel y no le di todo, dejé algunos vacíos a propósito. El resto del día fue tranquilo, sospechosamente tranquilo, y eso me puso más tenso que cualquier otra cosa, porque cuando todo está demasiado calmado es cuando algo ya se está moviendo por detrás, y no tuve que esperar mucho para confirmarlo, porque al final de las clases, ella me escribió un mensaje corto: tenemos un problema, y cuando le pregunté qué pasó, respondió con una captura de pantalla, una conversación donde él no solo había contado todo, sino que estaba claramente intentando acercarse a ella de una forma que ya no dejaba espacio a dudas. La captura no dejaba mucho a la imaginación. Él le había escrito algo tipo: oye, sé que dijiste que querías mantenerlo en secreto, pero creo que deberías tener cuidado, usando ese tono de preocupación que siempre le funciona, y después empezó a soltar cosas que yo supuestamente había dicho, mezclando mentiras con detalles reales para que sonara creíble, lo típico, pero luego cambió el enfoque. Empezó a decirle que yo no era tan buena opción, que él la entendía mejor, que si quería hablar podía confiar en él, y ahí fue donde ya no era solo sabotaje, era reemplazo directo. Lo que me sorprendió no fue eso, fue lo rápido que lo hizo. No esperó ni un día, ni siquiera unas horas, fue casi inmediato, como si estuviera esperando la oportunidad. Le pregunté a ella si le había respondido y me dijo que no, que prefirió esperar para ver qué hacía yo, lo cual agradecí, porque si respondía mal, él podía darse cuenta de que algo no cuadraba, así que le dije que contestara de forma neutral. Nada confrontativo, solo lo suficiente para que él siguiera hablando, y funcionó, porque él se soltó más, empezó a insinuar cosas más directas, incluso dejó caer que no sería la primera vez que yo hacía algo así, básicamente repitiendo el mismo guión de siempre. Con eso ya tenía más material del que esperaba, pero aún así sentía que no era suficiente para cerrarlo bien, porque sí, eran pruebas, pero él todavía podía intentar manipular la situación si lo enfrentábamos en privado, y eso no me servía. Necesitaba que fuera en un entorno donde no pudiera controlar la narrativa. Ese día en la escuela actué normal, incluso hablé con él como si nada, y fue raro, porque ahora cada cosa que decía sonaba diferente, como si estuviera midiendo mis reacciones, buscando señales de si ya sabía algo, pero no le di nada. Me mantuve tranquilo, lo más natural posible, aunque por dentro ya estaba ajustando el plan, porque esto ya no era solo confirmar lo que hacía, ahora tenía que decidir cómo y cuándo hacerlo caer sin que se escape por alguna excusa, y justo cuando estaba pensando en eso, surgió la oportunidad perfecta sin que yo la buscara. Anunciaron un evento escolar para el viernes, algo con presentaciones por grupo, mucha gente reunida, demasiado público como para que alguien pueda mentir sin que se note. El anuncio del evento cayó como anillo al dedo, no porque quisiera hacer un espectáculo innecesario, sino porque era el tipo de situación donde todo el mundo está atento y cualquier cosa fuera de lugar se nota. Así que le escribí a ella esa misma tarde y le dije lo que estaba pensando: usar ese momento para cerrar todo, sin confrontaciones privadas, sin te explico luego, solo pruebas claras en el momento adecuado. Al inicio dudó un poco, no por miedo a él, sino por la exposición, porque al final también la involucraba a ella, y eso era justo lo que yo no quería forzar, así que le dejé claro que si no se sentía cómoda, lo hacíamos de otra forma, pero fue ella la que terminó diciendo si lo vamos a hacer, que sea bien, y con eso quedamos. Los siguientes días fueron más incómodos de lo que esperaba, porque tuve que seguir actuando como si nada, hablar con él, reírme de sus bromas, incluso escuchar cómo criticaba a otras personas con ese mismo tono que ahora ya entendía demasiado bien, y no voy a mentir, en un punto casi me equivoqué, porque en una conversación se le escapó algo que claramente era mentira sobre otra persona, y estuve a nada de confrontarlo ahí mismo, pero me detuve, porque si lo hacía, todo el plan se iba a caer antes de tiempo. Mientras tanto, ella siguió respondiéndole lo justo para mantenerlo enganchado, y eso nos dio más material, más mensajes, más intentos de él por quedar como el bueno,
incluso empezó a insinuar que yo podía estar hablando con otras chicas al mismo tiempo, lo cual ya era absurdo, pero lo decía con tanta seguridad que entendía por qué la gente le creía. El único problema real era cómo presentar todo sin que pareciera armado, porque si él sentía que era una trampa, iba a intentar voltearlo, y eso me obligó a pensar mejor el momento exacto. No bastaba con mostrar capturas, tenía que ser algo que lo hiciera reaccionar en vivo. Sin tiempo de preparar una respuesta, el jueves en la tarde hicimos una prueba, revisamos todo. El material, ordenamos las conversaciones, incluso grabamos un audio donde él hablaba de mí con otro compañero sin saber que lo estaban escuchando, y ahí fue cuando me di cuenta de algo importante. No era solo lo que decía, era como lo decía, esa seguridad de que nadie lo iba a cuestionar. Esa noche casi no dormí, no por nervios, sino porque estaba repasando todo, buscando fallas, y encontré una bastante obvia que no había considerado, y que podía arruinar todo si no la arreglaba antes de que llegara el viernes. La falla era simple pero peligrosa, todo dependía de que él hablara justo en el momento que necesitábamos, y si ese día estaba más reservado o sospechaba algo, nos quedábamos con pruebas frías que cualquiera podía intentar desacreditar como sacadas de contexto. Necesitábamos algo en vivo, algo que saliera de él sin presión directa, y para eso había que empujarlo un poco sin que lo notara, así que ajustamos el plan. En lugar de solo exponer capturas, íbamos a provocar una situación donde él sintiera que tenía una ventaja, como si pudiera advertir a alguien otra vez y quedar bien frente a todos. El evento era por grupos y casualmente nos tocaba presentar cerca, no juntos pero sí en el mismo bloque. Así que coordinamos con un par de compañeros de confianza para tener acceso al proyector unos minutos antes de nuestra presentación, nada ilegal ni exagerado. Solo aprovechar ese espacio donde todos están medio distraídos pero mirando al frente. Ese mismo viernes, antes de empezar, me acerqué a él y le solté otra pieza de información, esta vez más directa. Le dije que había escuchado que alguien estaba diciendo cosas de mí y que estaba cansado, que si se enteraba de algo raro iba a confrontarlo ahí mismo. Lo dije como desahogo, no como amenaza, y su reacción fue interesante. Se puso un poco más atento, como si estuviera recalculando, pero luego volvió a lo de siempre: tranquilo, yo te aviso si escucho algo. Y en ese momento supe que iba a intentar moverse rápido otra vez. Mientras tanto, ella estaba lista, con el chat abierto, esperando cualquier mensaje, y no tuvimos que esperar mucho, porque a mitad de las presentaciones, su celular vibró, lo miró y me enseñó la pantalla por debajo de la mesa. Él ya le había escrito otra vez, pero esta vez fue más directo que nunca, prácticamente confirmando todo lo que veníamos sospechando. Ahí fue donde entendí que ya no había que forzar nada más, él solo se estaba metiendo en esto, lo único que faltaba era elegir el segundo exacto para que no pudiera escapar con una explicación improvisada. Y justo cuando anunciaron que nuestro grupo era el siguiente, vi cómo él guardaba el celular, sonreía tranquilo y se recostaba en la silla, completamente seguro de que, como siempre, nadie iba a descubrir lo que estaba haciendo. Cuando dijeron que nuestro grupo seguía, sentí ese momento raro donde todo ya está en marcha y no hay forma de pausarlo, pero en lugar de ponerme nervioso, me enfoqué en lo que ya habíamos preparado, porque improvisar ahí era lo peor que podía hacer. Subimos al frente, conectamos la laptop como cualquier presentación normal y empezamos con lo básico para no levantar sospechas: un par de diapositivas aburridas, lo justo para que todos bajaran la guardia, y mientras uno de mis compañeros hablaba, yo abrí discretamente la carpeta donde teníamos todo: capturas, audios, incluso el chat en tiempo real con ella listo por si él escribía algo más. El punto no era interrumpir de golpe, sino hacer que el cambio se sintiera natural, así que cuando llegó mi turno de hablar, hice una pausa como si fuera a explicar otra parte del tema, pero en lugar de eso, cambié la pantalla. Al inicio nadie entendió, porque lo primero que apareció fue una captura normal, una conversación cualquiera, pero luego empezaron a leer los nombres, los mensajes, y el ambiente cambió en segundos. Alguien atrás dijo: oye, eso es, y ahí ya no había vuelta atrás. No dije un discurso largo, solo fui directo. Esto es lo que ha estado pasando cada vez que empiezo a salir con alguien, y fui pasando las pruebas, una por una, sin exagerar, sin insultar, dejando que la gente lo leyera por sí sola. Lo más importante no eran las capturas viejas, era lo que estaba pasando en ese mismo momento, así que abrí el chat en
Vivo, el mensaje más reciente que él le había mandado minutos antes, donde prácticamente repetía el mismo patrón, intentando convencerla de que yo no valía la pena mientras él se ofrecía como mejor opción. El salón se quedó en silencio, ese silencio incómodo donde todos están procesando lo mismo al mismo tiempo, y fue ahí cuando finalmente lo miré, no para acusarlo directamente, sino para ver su reacción, porque sabía que ese era el punto clave, y no me decepcionó, porque su expresión cambió. De golpe, ya no era el tipo tranquilo de siempre, estaba tenso, calculando, buscando una salida rápida, pero esta vez no tenía tiempo para armar una historia perfecta, y cuando alguien del salón dijo en voz alta "eso es real", supe que todo estaba a punto de romperse justo donde él menos lo esperaba. No tuve que decir mucho más porque la presión del salón empezó a hacer el trabajo por sí sola, un par de compañeros se acercaron un poco para ver mejor la pantalla. Otros empezaron a murmurar entre ellos comparando lo que estaban leyendo con cosas que ya habían escuchado antes, y eso fue lo que terminó de encajar todo. No era información nueva para muchos, solo que nunca la habían visto tan clara. Él intentó levantarse como si fuera a decir algo, y lo hizo, pero se notaba que estaba improvisando. Soltó un "esto está sacado de contexto" bastante débil y trató de reírse como si fuera una broma pesada, pero nadie le siguió el juego, porque justo en ese momento uno de mis compañeros puso el audio que habíamos preparado, ese donde hablaba de mí con otra persona pensando que nadie lo iba a escuchar, y ahí ya no había forma de disfrazarlo, era su voz, su tono, la misma actitud de siempre. Lo más incómodo fue que no fui yo quien lo atacó después de eso, fueron otros, gente que empezó a hacerle preguntas directas tipo "entonces también dijiste eso de mí", o "oye, a mí me contaste otra cosa", y su ventaja, esa de controlar la narrativa, se le cayó en segundos porque ya no podía adaptarse a tantas versiones al mismo tiempo. Él intentó girarlo otra vez, diciendo que solo quería proteger a las chicas, que yo no era como parecía, pero en cuanto alguien señaló el patrón, que después de cada ruptura él se acercaba a ellas, se quedó sin respuesta clara. Ella también habló. No mucho, solo lo suficiente para confirmar que esos mensajes eran reales y recientes, y eso terminó de cerrar cualquier duda que quedaba. Yo no me sentí como pensé que me sentiría en ese momento, no fue satisfacción inmediata ni nada así, fue más bien una especie de calma rara, como cuando algo que te venía molestando por mucho tiempo finalmente se aclara, aunque el ambiente estuviera tenso. Al final, uno de los profesores intervino porque claramente la presentación ya se había salido de control, pero el daño ya estaba hecho, todos habían visto lo necesario, y cuando bajé del frente, nadie me dijo nada al inicio, solo se abría espacio, como si no supieran bien cómo reaccionar, mientras que él se quedó atrás, rodeado, intentando arreglar algo que ya no tenía forma de arreglarse como antes, y fue ahí cuando entendí que esto no terminaba con esa exposición, porque lo que venía después no dependía de mí, dependía de cómo todos los demás iban a procesar lo que acababan de ver. Después de eso, el ambiente en la escuela cambió más de lo que esperaba, pero no de forma exagerada ni tipo película, fue más sutil y por eso mismo más real. La gente no empezó a tratarme como héroe ni nada, pero sí dejaron de mirarme como el problema automático, que ya era bastante. En cambio, con él fue lo contrario, no es que de un día para otro todos lo odiaran, pero sí se notaba la distancia, las conversaciones más cortas, las miradas de duda, ese tipo de cosas que pesan más que un insulto directo. Lo curioso es que intentó seguir como si nada los primeros días, acercándose a los mismos grupos, haciendo bromas, pero ya no funcionaba igual, porque ahora todos tenían contexto, y cuando alguien tiene contexto, es mucho más difícil manipularlo. Algunas de las chicas con las que había hablado antes también empezaron a reaccionar, no de forma dramática, pero sí lo suficiente para dejar claro que no estaban cómodas con lo que había hecho, y eso fue probablemente lo que más le afectó. Porque ahí sí perdió completamente el papel del confiable. Yo, por mi parte, tampoco salí ileso del todo, porque aunque ya no era el centro de los rumores, tampoco era como si todo se borrara mágicamente. Todavía había gente que dudaba, y la verdad lo entiendo, no puedes cambiar una imagen en un día. Con ella, las cosas quedaron bien, pero con calma, sin forzar nada, porque ambos sabíamos que todo esto había sido raro, y aunque nos ayudamos mutuamente, tampoco tenía sentido fingir que era una historia perfecta. Hubo un momento incómodo unos días después, cuando él intentó hablar conmigo a solas, y fui, más por cerrar eso que por otra cosa. No fue una conversación larga ni intensa,
Solo me dijo algo como no tenías que hacerlo así, y le respondí tú tampoco tenías que hacerlo nunca, no hubo gritos ni drama, solo quedó claro que ya no había nada que arreglar ahí, y aunque podría decir que eso fue el final, en realidad hubo un detalle más que no esperaba y que terminó de ponerle punto a todo esto de una forma bastante clara. Ese detalle llegó una semana después, cuando ya todo parecía haberse calmado, porque una de las chicas con las que yo había salido antes se me acercó, no para disculparse directamente, sino para aclarar algo que en ese momento me hizo más sentido que cualquier otra cosa, me dijo que en su momento no dudó de él porque la forma en la que le hablaba era demasiado convincente, que no era solo lo que decía, sino como lo decía, como si realmente estuviera preocupado, y que además le mostraba pruebas o versiones parciales de conversaciones que encajaban con lo que quería hacerle creer, básicamente hacía lo mismo con todos, adaptando la historia según la persona. Eso cerró completamente el misterio que tenía desde el inicio, como sabía tanto y por qué todos le creían, no era solo que yo confiara en él, era que él usaba esa confianza como herramienta, filtraba información, la modificaba y la redistribuía de forma estratégica. Lo más importante fue que ella también dijo algo más, que después de que todo salió a la luz, él intentó escribirle otra vez, como si todavía pudiera arreglarlo, pero ya no funcionó, porque cuando alguien ve el patrón completo, deja de caer en lo mismo, eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me dio cierre, porque no se trataba solo de que lo expusieran una vez, sino de que ya no podía repetir lo mismo tan fácilmente. Con el tiempo, todo se acomodó a su manera, no perfecto, pero sí más claro, y aunque no recuperé todas las relaciones que se arruinaron, al menos dejé de cargar con algo que ni siquiera era mío desde el inicio, y si algo saqué de todo esto, es que ignorar pequeñas señales por comodidad puede salir caro, pero también que actuar sin pensarlo puede arruinar igual, y creo que por poco caigo en ambos extremos. Al final, no fue una venganza exagerada ni nada así, fue más bien poner las cosas donde tenían que estar, aunque hubo algo más que pasó después y que vale la pena contar como cierre.